Pues nada, saludos a todos. Buenas y fascistas noches. Ayer hicimos un seguimiento bastante amplio en directo del escrutinio de las elecciones italianas. Y nada, hoy toca volver a repasar un poquito también eso. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Ucrania y los dos referéndums que se están haciendo. Bueno, cuatro, perdón. Son dos de repúblicas populares, pero de otros dos territorios también. Vamos a hablar de Rusia, porque está teniendo unas tensiones internas increíbles. Vamos a hablar de la caída de la libra. Vamos a hablar un montón de cosas. Pero antes que nada, lo primero de todo es comentar lo que ya hemos dicho. Comentar el tema de Italia. Y aquí no sé por qué no estoy pudiendo ver el chat, pero bueno. Antes de nada vamos a hablar del tema de Italia. Recordemos que ayer ganó el bloque de derechas. Estaba bastante claro que iba a ganar el bloque de derechas. Era prácticamente imposible que la izquierda pudiera hacer nada. Principalmente este bloque de derechas liderado por Fratelli d'Italia, por Hermanos de Italia, encabezado por su secretaria general, Giorgia Meloni, que bueno, pues ha obtenido una barbaridad de votos, el 26%, mientras que un 8 y algo han obtenido los otros dos partidos de ese bloque de derechas, que son Forza Italia de Berlusconi y la Lega de Salvini. Aquí hay poco más que decir, esta victoria ya se vaticinaba que iba a ser así. Las encuestas lo dejaban bastante claro, luego las encuestas a pie de calle, las encuestas a pie de urna cuando hubo que votar, conforme se hizo el escrutinio ya del 6 y del 12%, se veía que la tendencia que se estaba siguiendo era esa. Y más o menos todo ha sido más o menos como se esperaba, pero con algunos matices. Por ejemplo, ha obtenido menos votos de los que pensaba Lega, se ha hundido bastante. También ha conseguido menos votos y ha rozado, ha estado a punto de hacer su peor marca histórica, el Partido Democrático, del bloque de izquierdas, que ha renunciado a presentarse a las siguientes elecciones como cabeza Leto, ahora lo veremos. El movimiento 5 estrellas sí que es cierto que ha conseguido bastante menos que lo que consiguieron cuando fueron el partido más votado de las elecciones. Buenas noches, camarada. Ya, yo también amo la democracia. Yo también amo la democracia. Por eso la estamos repasando. Y luego el movimiento 5 estrellas, que como comentábamos, en principio iba a sacar peores resultados que los que acabó sacando. Se vaticinaba que un 13% aproximadamente, y acabó sacando un 15,29%. Al final, pues los bloques de derecha solos ya tienen más que de sobra para gobernar. Igualmente la izquierda ya, aquí lo vimos ayer en directo, íbamos haciendo el recuento y si no hacíamos un cálculo de fantasía de juntar al bloque de izquierdas con el movimiento 5 estrellas, y que lo juntábamos con alguno más, con Viva Italia, no salía. O sea, si no juntábamos todo eso, no salía. Y eso que el movimiento 5 estrellas se acercó al centro izquierda al final. Es como que hizo un ademán de decir quizá podemos pactar. Pero Viva Italia está muy en desacuerdo, digamos, con el Partido Democrático por esto de que su ex cabeza de partido se fue del Partido Democrático para fundar, el secretario general para fundar el Viva Italia. Así que nada, básicamente hacer un poco de repaso de lo que vimos ayer en directo en nuestra amada democracia. Y pasó pues lo que todo el mundo esperaba. Y además, victoria contundente, de Giorgia Meloni. Con el partido posfascista Fratelli d'Italia. A ver, sí, bueno, sí, partido... Es que es posfascista, pero tiene muchas cosas no posfascistas, es también muy moderno. La verdad es que se ha adaptado muy bien a los tiempos, pero vamos, al final, aunque el partido sea más o menos posfascista, se puede hacer un análisis, es de ultraderecha, eso no hay ninguna duda, y que su líder sí es fascista, yo creo que eso tampoco queda ninguna duda. Quiero decir, al final, Giorgia Meloni, con 15 años entró a la política en el movimiento social italiano, que son los herederos del fascismo de Mussolini, fundado por ideólogos afines a Mussolini. Ella estuvo mamando eso desde pequeña, luego fue yendo por partidos de ultraderecha, llegó muy joven a altos cargos de la política y al final pues con este partido que es
no es como el movimiento sociale, pero que también es... solo hay que ver el discurso que lleva, quiero decir. Ella mismo dio unas declaraciones de que Mussolini había sido un buen político, que había hecho muchas cosas por Italia. Y nada, y otras cosas como tener de lema Dios, patria, familia. Suena un poquito fascistilla si suena, eso hay que reconocerlo. Y pues su discurso durante inmigración, antiaborto, pro familia tradicional. Aunque es cierto que a pesar de que tiene un discurso antiaborto, esto sí que hay que decirlo, no tiene en el programa electoral, yo no he encontrado que quiera instaurar de nuevo el aborto. O sea, la prohibición del aborto. También, por ejemplo, tiene un discurso eh, y ahora no me va a salir. Muerte... Eutanasia. También tiene muerte autoinducida, que tiene un término así más técnico que queda más correcto. Y bueno, pues esas son básicamente sus políticas. Para entender un poco esto, vale, yo quería enseñaros cómo ha sido la votación en las distintas provincias de Italia. ¿De acuerdo? Fijaos, el Parlamento Nacional de Elección. Aquí esto habla de la participación. Cuanto más oscuro está el azul, más porcentaje de participación hubo. Y cuanto más claro está el azul, menos. Es fácil. Hay que decir que fue una de las elecciones con menos participación de la historia de Italia. De democracia creo que fue, creo que ha sido de la que menos. Ha habido una abstención brutal. Han votado el 60% frente al 69% que lo hicieron en las últimas elecciones. O sea, un 9% de población que votó en las pasadas elecciones, en estas elecciones directamente no ha votado. Me parece un dato espectacular y quiero que os quedéis con este mapa, ¿vale? Con el mapa de las abstenciones. ¿De acuerdo? Es muy importante mirarlo bien y ver la composición norte-sur. Porque aquí también ayer repasamos los mapas de Italia según distintos baremos. ¿De acuerdo? Que aquí los tengo. Recordad, el norte, votación mucho más alta, un porcentaje de votación mucho más alta, y en el sur una abstención enorme. ¿De acuerdo? Pues aquí podemos ver. Voy a ir cerrando pestañas, que si no esto... De acuerdo. Aquí podemos ver Italia en PIB per cápita. El norte arriba, el sur abajo. Una degradación de colores clarísima. Excepto un par de provincias que son la excepción. Aquí vemos Cagliari y aquí también, que esta no sé cuál es. Vemos que todo el norte es más rico, es porque el norte es más rico, tiene mejor empleo, ahora lo veremos. Es una distinción brutal. De hecho, ayer lo comentaba también en el chat, se comentaba que les llaman, yo lo he buscado hoy y es verdad, que es como para insultarse. Los del norte de Italia dicen que los del sur son África y los del sur dicen que los del norte son Alemania. ¿Sabéis? Porque pues África porque son más pobres, tal, los de Alemania porque son así más soberbios, te acumulan la riqueza. Y al final, pues esta división se nota incluso en el lenguaje. En el sur hablan muy distinto al norte, mucho. Igual que podría pasar aquí como con el acento andaluz, pero más exagerado, porque a veces ni se entienden. Hemos hablado de riqueza, PIB por cápita, también hablamos de pobreza en Italia. Al final, pues está claro, pero se invierte el mapa, como vemos. O sea, al final, es que fijaos la degradación, es que es espectacular. No deja lugar a dudas. Luego vemos en tasa de actividad en Italia, pues el porcentaje de población de entre 20 y 64 años que está activa. El norte muy activo, conforme te acercas al centro más o menos ahí está, y el sur una inactividad espectacular. Al final en todas las tasas son así. El norte tiene la buena puntuación en todos los elementos que se manejan, y el sur tiene la más baja, tiene la peor. Y eso es lo que pasa, con alguna excepción Roma, como está más o menos en medio, a veces destaca más que algo del norte. Pero al final es el norte más industrializado, con más poder adquisitivo. Es totalmente distinto. Fijaos, y el desempleo en Italia también, excepto aquí lo vemos, Umbria, que aquí en medio es como un poco el oasis en el desierto. El norte es lo único que acumula ese verde enorme, siempre, todo el rato, es lo que pasa. Y por eso también quería que os acordarais, para que recordéis el mapa de abstención, o sea, de abstención. Es así.
el norte, los ricos, los que tienen mejores condiciones económicas, los que tienen mejores condiciones de vida, son los que han votado más. Y el norte ha sido el abanderado de la abstención. O sea, y el sur, perdón, ha sido el abanderado de la abstención. Es muy significativo al final esto. Y ha hecho un discurso Meloni cuando ha ganado, ¿vale? Que ahora quiero que lo veáis. Porque bueno, pues es importante verlo. Recordemos que en Italia, pues al igual que puede pasar en España, el partido que gana en una coalición es el que luego pone al presidente. Quiero decir, aquí en España cuando se hizo una coalición con PSOE, Podemos, otras izquierdas, no se hizo... O sea, el secretario general del PSOE, que en este caso era Pedro Sánchez, fue el que fue investido presidente. Es lógico. Pues en Italia también hay, como aquí en España, como ese pacto no escrito de que el que saca más votos al final es pues el que se lleva la presidencia. Vamos a escuchar a Giorgia Meloni. Che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. Lo primero de todo es que me hace gracia, la verdad, que lo llame de centro derecha. O sea, un partido que tiene a Meloni, que sí que es fascista, que tiene a alguien como Salvini, que cuenta con Berlusconi, hombre, yo centro derecha así pura, tampoco lo catalogaría así, ¿eh? Pero bueno. Y una víctima que se ha cobrado esto, evidentemente no ha sido en la derecha, porque la derecha puede estar contenta, aunque por ejemplo Lega no haya sacado los resultados que esperaba, puede estar contenta dentro de lo que cabe, es Enrico Letta, que era el secretario general del Partido Democrático. Como digo, ha rozado uno de los peores recuentos de votos que tenía el partido en su historia. Y entonces al final ha decidido dimitir y ha dicho que hay que hacer como una dentro del partido, hay que preguntarse a dónde quiere ir el partido, qué quieren hacer, cómo van a reafrontar esta situación. Fijaos, aquí habla de abrir una nueva etapa. Aquí, abrir una nueva etapa. No puedo cogerlo, sí. Tendrá que ser un congreso de profunda reflexión sobre qué es el Partido Democrático y qué quiere ser. Un nuevo partido democrático que está a la altura del desafío que tenemos enfrente. Ha añadido también que es un día triste y nos esperan días duros. Pues sí, porque es que al final, con una izquierda tan dividida, una situación mala en Italia, pues en la derecha lo tenía ya hecho. También hay que recordar que uno de los factores externos también que ha sido muy determinante en esto ha sido el tema del coronavirus. De hecho, en Europa en general nos ha afectado mucho. Pero yo esto es una reflexión, la verdad, que he hecho hoy por la tarde y que puede ser que tenga algo que ver. Y es el hecho de que Italia fue el primer país de Europa realmente que sufrió en sus propias carnes y muy duramente el coronavirus. Fue el primer territorio de Italia en cerrar ciudades o en cerrar pueblos, en hacer confinamiento ciudades y pueblos, porque allí fue donde primero llegó el virus. Hay mucha conexión de ciudadanos chinos con Italia y ese fue el país transalpino, fue el primero que tuvo que cerrar propias partes de sí mismo. O sea, porque por ejemplo a Alemania, que llegó tarde el coronavirus, como aquel que dice, en comparación con otros países europeos, hay que tener en cuenta que Alemania pues ya estaba bastante advertida de cómo se propagaba el virus, cómo era mejor combatirlo, de las experiencias que ya habían tenido otros países, como es el caso de Italia o por ejemplo en España, que llegó antes que Alemania. Esto hay que decirlo, porque al final aquí en Italia pecaron de decir, aquí también, no, es que los chinos, como son una sociedad que más pobre, más tal, más sucios, pues allí sí que se ha propagado, pero aquí no pasará.
Y aquí pasó. Y luego en Alemania también pasó. De hecho, yo me acuerdo que cuando aún no había llegado el virus a Alemania así fuerte, yo estaba trabajando en una armería y mi jefe era alemán. Y él decía algo como, madre mía, en España aquí yendo todos con mascarillas, yendo que si no puedes entrar a sitios sin mascarilla, todo restricciones. Y en cambio, en Alemania, mi hijo está haciendo el Erasmus allí y nadie lleva mascarillas. Y me dice, papá, yo no entiendo, aquí nadie lleva mascarillas, aquí todos normales y está haciendo vida normal. Como, como diciendo que era en parte culpa nuestra como sociedad de alguna forma, ¿sabes? O que estábamos exagerando mucho o que no estábamos sabiendo frenar el virus. Y al final acabó llegando a Alemania y en Alemania llegaron a estar muy jodidos. Pero yo no le culpo porque al final es lo mismo que pensamos nosotros de los chinos en su momento. No, esto no se propagará porque estos son chinos. Y sí que se propagó y acabó afectando y el primer país europeo que tuvo que enfrentarse cara a cara con el virus sin saber casi nada fue Italia. Fijaos, el Partido Democrático obtuvo un 19,5% de los votos, por debajo del 20% que ellos marcaban como un límite aceptable. Aquí dice, el Partido Democrático es la primera fuerza de oposición. Haremos una oposición dura e intransigente. El Partido Democrático no permitirá que Italia salga del corazón de Europa, donde está y donde tiene que estar. No permitiremos que Italia se aleje de los valores europeos y de la Constitución. También, bueno, imagino que lo de la Constitución va por el tema de que Meloni quiere hacer a Italia un país presidencialista, por tanto que tengan, como en Estados Unidos, un presidente que se encargue de hacer también las funciones de todo el tema de representación de cara al extranjero, como pasa, pues como he comentado, en Estados Unidos. Y este es como Letta, Enrico Letta, ha sido la primera víctima, de momento, de esta catástrofe. Y veremos, porque por ejemplo, Conte en 5 estrellas pues puede estar relativamente contento, porque al final no ha sacado un buen resultado para lo que eran las últimas elecciones, pero tal y como se venía ahora la imagen de la izquierda y al movimiento 5 estrellas se le encasilla en centro-izquierda, pues puede estar más o menos contento. No sé yo qué víctimas más se puede cobrar por la izquierda, pero desde luego también veremos cómo se hace esa coalición con tres tiburones en el mismo tanque, ¿eh? Con Meloni, con Salvini y con Berlusconi. Habrá que ver eso cómo se cuece. Pero solo el tiempo dirá. Al final son gobiernos que pueden ser... Si siguen la misma línea irá bien, pero si no puede haber mucha inestabilidad. Por ejemplo, también en el tema de Rusia. Salvini se lleva bien con Putin. Berlusconi se lleva extremadamente bien con Putin. Recordemos que dijo que Putin solo había entrado a Ucrania para quitar el gobierno y poner a alguien decente. Pero en cambio Meloni tiene una línea dura contra Rusia. Que tiene un apoyo total a Ucrania. Entonces ahí, por ejemplo, ya puede ser ahí puede haber una fractura en esa coalición. Simplemente. Y en eso, como son otros temas, hay que ver de cara a la OTAN cómo se sienten, porque es muy otanista esta mujer, pero la Unión Europea, bueno, son como... Ella es muy euroescéptica, los otros no tanto. Lo que sí que pueden estar más o menos de acuerdo, por ejemplo, es en el tema de inmigración, tal. Al final, estas coaliciones son bastante arriesgadas, pero en fin. Lo que me ha hecho gracia es que lo llamara de centro derecha, la mujer, porque... Otra cosa más, el Banco de Inglaterra avisa de que no dudará en subir más los tipos de interés para frenar el desplome de la libra. Y es que, como ha anunciado el ministro de Economía de Gran Bretaña, que iba a realizar rebajas fiscales en ciertos tramos, básicamente iba a cobrar menos impuestos para los ricos, ha habido un desplome espectacular de la libra. Fijaos, las medidas anunciadas por el gobierno de Liz Truss para realizar una rebaja histórica de los impuestos ha provocado el miedo en los mercados. Se ha desplomado muchísimo. Dicen que hay previsiones de que pueda llegar a final de año al nivel del dólar. Eso me parecería espectacular, porque al final va a ser el dólar el gran beneficiado. Después de la inflación del euro, el euro ya está a la par con el dólar. La libra, que siempre había sido, bueno, igual que el euro, mucho más fuerte que el dólar, va a acabar cayendo también. A ver si al final el beneficiado es Estados Unidos.
Y aquí lo pone que están asustando a los mercados. Y que ante esta situación el Banco de Inglaterra ha adelantado que no dudará en modificar los tipos de interés. El Banco Central Británico va a hacer una reunión con nuevas medidas en materia de política monetaria. Esto se produjo después de que el nuevo ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, anunciara un importante recorte de los impuestos valorando 45.000 millones de libras. ¡Qué barbaridad! Antes de ese anuncio de la rebaja de impuestos, la libra cotizaba por encima de 1,12 dólares. Y después de eso, cayó hasta 1,03 dólares, el mínimo histórico. Buah. Y luego se estabilizó a 1,08 dólares. Pues yo creía que la libra estaba bastante más arriba respecto al dólar. O sea, es que me parece extremadamente poco, 1,08 dólares. Siempre ha sido como casi 1,5, ¿no? Porque el euro rondaba el 1,30 y la libra tenía más peso que el euro. Era más grande que el euro. Entonces, me parece una bajada de una barbaridad. Quieren retornar la inflación al objetivo del 2% de manera sostenida en el medio plazo. El endeudamiento decrece en relación al PIB en el medio plazo. Vamos, que se desploma la libra, equipo. Al final, fijaos que Inglaterra, Brexit, subida de salarios a muchos trabajos no cualificados. Estaba yendo, parecía, la economía inglesa mínimamente bien. Y cuando ha sido anunciar una rebaja de impuestos, ha sido cuando la libra se ha desplomado. Cuanto menos curioso, desde luego. Y pasamos a un tema que ya suena repetitivo, pero oye, hay que tratarlo porque es de actualidad pura y dura. Ucrania y su tercer día de referéndum impuesto por Moscú en las regiones del Donbass. Recordemos que hay 4 regiones del Donbass que que están realizando un referéndum desde el día 23, 26 hoy, que mañana acaban de hacer la votación. Si mañana se puede saber los resultados, intentaré averiguarlo, quizá haga un especial. Y después de esos referéndums, pues claro, ha derivado en muchísimas dudas respecto a la legitimidad de los mismos, pero no solo eso, sino también a las garantías que ofrecen. Porque está claro que no ofrecen ninguna garantía. Quiero decir, en medio de una guerra, en 4 zonas ocupadas, haces un referéndum, que lo preparas además con 3-4 días, porque tuvieron que adelantarlo. Oye, pues no quiero parecer yo muy tiquismiquis, pero a mí no me ofrece muchas garantías. Evidentemente sin observadores internacionales. Eso está clarísimo. Las administraciones instaladas en los territorios bajo el control del ejército ruso denunciaron un recrudecimiento de los ataques ucranianos en un intento de frustrar las votaciones. Claro, es que al final organizar votaciones en una zona de guerra, pues hombre, puede ser que te pase eso. Que yo no soy experto en esto, pero vaya, me parece que es lógico. Aquí había leído yo una cosa muy importante. Es la tercera jornada, os voy a empezar el día 23. Vale, que es todo esto mientras las operaciones militares continúan. Y al final tú tienes a mucha gente que está yendo a pelear a la guerra y mucha gente que ha huido de sus casas, en esas zonas. ¿Y vas a hacer allí un referéndum? O sea, es que no tiene ningún sentido. Al menos 2 personas, entre ellas el exdiputado ucraniano Alexei Suravko, murieron hoy en un ataque con misiles contra un hotel de Jersón, capital de la región homónima de Ucrania. Claro, es que, quiero decir, ¿cómo vas a hacer un referéndum en una zona que está así? O sea, que está muriendo gente. Hoy, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, las formaciones armadas ucranianas lanzaron un ataque con misiles contra el edificio de Play Hotel by Rivas, en el cual se alojaban periodistas. Aquí, Anexión Express. La cuestión es también por qué este referéndum y por qué tan pronto. Al final, estos referéndum express yo imagino que se puede traducir en un signo de debilidad de Rusia. Porque no habría necesidad de hacer un referéndum express si tú vas ganando el discurso en la guerra. Solo vale la pena negociar cuando tú tienes poder, cuando tú tienes peso.
Si no, tienes que hacer esta especie de, no sé, de intentos desesperados por conseguir más fuerza o alguna legitimidad, como es el hecho de hacer un referéndum express en 3 días. Franquismo, mal, democracia, bien. Referéndum express. Sí, en vez de referéndum express, referéndum express. Tal cual, hombre, cuando te entran granadas por la ventana, la verdad es que un poco estrés es. Es express, pero también es estrés. Y fijaos en lo que nos llega por aquí. Militares rusos obligan a votar varias veces en el referéndum para anexionar territorios ucranianos a Rusia. También es verdad que yo, por ejemplo, he leído: Estados Unidos tiene pruebas de que los referéndums en Rusia no son legítimos, o ya se conoce el resultado. Como que ya tienen preparado el resultado, que ya el Kremlin ya ha dicho, va a ser 70-30, por ponerte un ejemplo. De Estados Unidos no me creo nada. O sea, ¿que van a estar amañados? Pues seguramente también, ya digo, no hay garantías internacionales, no hay observadores internacionales, no hay nada. Pero desde luego que lo diga Estados Unidos no es absolutamente ningún motivo para creérselo. Esto, pues hombre, el problema aquí también es que va a haber propaganda de guerra, ¿no? Yo entiendo que legítimo no será. Ahora, que tú puedas votar varias veces no le veo ningún sentido, porque al final te puedes inventar los resultados y ya está. Más de 700 personas han sido detenidas este sábado en las protestas. Vale, no. Son 3, vale. Como ya adelantaron autoridades ucranianas, las consultas populares convocadas tal en estos territorios llevan camino de convertirse en un fraude. Hombre, tampoco hay que ser muy listo para saberlo. Yuri Sobolevsky, designado por las autoridades de Ucrania, vicepresidente de Gerson, declaró el sábado a través de su cuenta de Telegram que hay comisiones electorales que llevan como acompañantes a militares armados recorriendo la región a caza de votantes. Esto yo también lo he visto, que luego os enseñaré un vídeo que lo tengo por ahí, que es de militares entrando a un edificio armados con una urna buscando que la gente vote. O sea, en ese sentido sí que es verdad que hay vídeos que, joder, o está muy descontextualizado o es así. Y también denuncian irregularidades en los referéndums prorrusos y el Kremlin reconoce errores en reclutamientos. Esto ha sido básicamente, son dos noticias, se las ponen a la vez, pero son distintas. Que es que ha habido por un lado problemas en los referéndums, que bueno, eso es lo que se han denunciado, ciertas irregularidades, cosas que no cuadran, y por otro lado es que ha devuelto, no sé si son 1.200 hombres reclutados por error, Putin o algo así. Fijaos, a ver. Los habitantes han denunciado irregularidades en el proceso. Pues mira, 1.200 no, 120 jóvenes que habían sido reclutados por error. Aquí, vale. Básicamente es eso, que denuncian muchas irregularidades. Al final está claro que es lo que tenía que pasar. Y el mapa se me ha ido. El mapa de la guerra, vale, aquí está. Medio mal, pero está. El problema aquí, vale, aquí. Fijaos, ha habido una ofensiva por parte de Rusia. Aquí vemos que estos son en rojo. Lo pondré aquí, Oblast de Lugansk, pero pone Rusia. O sea, República Popular de Lugansk más Rusia. En rojo es lo controlado por Rusia. Esto es un mapa de descifrando la guerra. Lo azul es lo que es Ucrania y está controlado además por el gobierno de Ucrania. Y en verde, recordemos la famosa ofensiva ucraniana de Kharkov. Y la cuestión es que aquí, en el noroeste de la provincia, está habiendo una ofensiva rusa que parece ser que está teniendo bastante fuerza y que están recuperando territorio los rusos. Al final, el tema de la guerra, lo bélico había quedado en un segundo plano por todo el tema de los referéndums y tal, pero no hay que olvidar que siguen ahí, disparándose y matándose. Y que habrá que ver cómo se evoluciona, porque la batalla se gana sobre el terreno. Lo político es muy importante y la influencia exterior al final sí, conseguir alianzas, conseguir apoyos, muy bien. Pero al final lo que cuenta es lo que pasa sobre el terreno. Y había hecho una muy buena maniobra, recordemos, en Gerson y Kharkov, Ucrania, pero Rusia parece que le está no dando la vuelta a la situación, pero que está volviendo a ganar terreno en detrimento de Ucrania.
Aquí está lo que yo había comentado. Según la Casa Blanca, Estados Unidos tiene pruebas que demuestran que Rusia ha manipulado los referéndum que han dado inicio en 4 regiones del este de Ucrania y que ya han decidido los resultados de las votaciones. Hombre, a ver, ¿que esto será verdad? Pues probablemente sí. O sea, yo si tuviera que apostar con mi vida, yo apostaría a que el referéndum está amañado. Eso lo tenemos todos claro. ¿Cuál es el problema? Que lo dice la Casa Blanca, lo dice Estados Unidos. Y al final Estados Unidos es un país sin absolutamente ninguna credibilidad a nivel internacional. Así que a partir de aquí ya cada uno puede creer lo que quiera. A mí me dice la lógica que sí, que están amañados. Pero también me dice la lógica que no porque lo diga Estados Unidos, sino porque es lo que me parece más probable. Y junto a las votaciones ha habido distintas manifestaciones. Por ejemplo, ahora vamos a ver, esta es una manifestación a favor de ese referéndum de adhesión a Rusia que se celebrará en Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla. Se ven los banderas con colores de San Jorge, banderas de la Victoria y de la República de Lugansk, de Donetsk. De acuerdo. Fijaos, o sea, es que en verdad hay gente, ¿eh? Voy a ponerle un poquito de... Pues nada, solo tenía música de fondo. No me... El gran Satán. Pues sí. Si no es Satán, se parece. La verdad, imagino que te refieres a Estados Unidos. Porque como tu nombre es franquismo mal, democracia bien, pues imagino que te refieres a Estados Unidos. Y luego también, protestas en contra, fijaos. No sé si es... No, las protestas en contra, vale, se me ha ido, pero bueno. Esto es lo que yo comentaba de los militares portando armas y paseando por pisos para que la gente vote en el referéndum, fijaos. Un militar, la gente por aquí con la urna, con los papeles para votar. Hombre, es un voto raro. Yo he votado solo creo que 3 veces en mi vida, una porque hubo que votar otra vez. Pero a mí de momento no han venido a buscarme con un subfusil a la puerta de mi casa. A lo mejor es un procedimiento normal, pero que pues por casualidades de la vida, unas veces te toca ser mesa electoral y otras veces te toca que venga un militar con una K-47 a la puerta de tu casa. Sí, suele pasar. ¿Por qué no? Ahí ve Twitter, se entra a Twitch, se suscribe a la Quinta Columna Podcast y espera que baje la otra señora con la cajita. Muy bien, con la urna. Pues nada, así es al final el proceso democrático en Rusia, en este referéndum tan maravilloso que estamos viendo para anexionarse partes de Ucrania. ¿Que ha hecho cosas mal Ucrania? Sí. ¿Que la OTAN está apoyando por intereses? También. ¿Que esto es una pantomima infumable? Por supuesto que sí. O sea, Rusia al final yo creo que se le ha salido todo de control. O sea... Por cierto, este referéndum ya se han pronunciado públicamente, aparte de todos los países de la OTAN, de la Unión Europea, que está claro que no apoyan este referéndum y lo consideran ilegítimo. Kazajistán y Serbia también han dicho que este referéndum es ilegítimo y que no van a reconocer los resultados de estas votaciones. Y en Rusia, porque en Ucrania está el referéndum, pero en Rusia también hay tensiones internas. Se está notando en la población que no quiere ser reclutada, en las manifestaciones que está habiendo, que está el gobierno ruso intentando apagarlas, las manifestaciones, digamos, esas llamas de protesta. Está intentando cortar como puede. Ha habido mucha gente que se está negando a ir. Se ha visto soldados borrachos, totalmente ebrios, bebidos, en la zona de reclutamiento, protestando. Y ha habido un hombre hoy, fijaos, que ha abierto fuego en una oficina de reclutamiento militar en la región de Irkutsk. El jefe de la comisión de reclutamiento ha recibido uno de esos disparos. Tiene volumen. Vamos a ver. Dicen que yo he visto un tuit que el hombre al que ha conseguido disparar al jefe de la comisión de reclutamiento
que estaba herido grave. Dicen que mientras disparaba decía algo así como que ahora ya nadie tendrá que ir a la guerra, o así, ahora no tendremos que ir a la guerra. ¿Sabes? Como diciendo, yo os mato a todos y así a la guerra no hay que ir. Al final yo es que creo que psicológicamente estar en una guerra, ya hoy en día, que no hay ese patriotismo exacerbado, que un mundo globalizado, que somos más conscientes de muchas cosas, sería un estrés que la mayor parte de la gente al final no puede aguantar, no puede soportarlo. Aquí están las protestas contra la movilización en Rusia. Se han multiplicado en las regiones de Siberia. Vamos a ver porque en el Dagestán también se ha puesto fin a la cosa. Buah, espectacular, espera, que yo quiero ver otra vez cómo disuelve la turba. Hombre, pues como para no quedarse quietecito. Está todo tenso, también porque se dice que realmente están reclutando sobre todo a personas que están en zonas más aisladas, zonas más pobres, que no son étnicamente rusos. En San Petersburgo y Moscú no están reclutando prácticamente a nadie. ¿Y qué pasa? Que alguna de esas zonas se está rebelando, como es el caso de Dagestán. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí ahora esta noticia que muestra cómo en el Dagestán están rebelándose contra el hecho de tener que ir reclutados, porque como digo, hay más gente en ciertas regiones que está yendo más que otras. Entonces, imaginaos aquí en España que nos reclutaran y reclutaran mucho más gente de zonas que tienen más densidad o menos densidad poblacional, que son más pequeñas, yo que sé, de Murcia, de Extremadura, y ves que no cogen a gente de Madrid, que no cogen a gente de Cataluña. Evidentemente sería una injusticia tremenda. Y esto es lo que ha pasado en el Dagestán, también porque el Dagestán de gente étnicamente rusa no llega al 4%. Es la zona de Rusia que más etnias diferentes tiene viviendo, no tiene ninguna etnia mayoritaria. Hay un montón de etnias viviendo allí. Dagestán, gente muy dura, sí. Y también, por ejemplo, la mayoría son musulmanes, como el 95% o el 92% son musulmanes. O sea que es como étnicamente distinto de lo que nosotros tenemos y culturalmente distinto de lo que tenemos nosotros visto como un ruso. Nosotros, en nuestra concepción. Y aquí vemos las protestas en Dagestán por negarse al reclutamiento militar. Si se niegan ellos, están apañados los rusos. We're tracking growing protests across Russia over President La verdad es que sí, Zilib, porque los del Dagestán y los chechenos son los más duros. Vladimir Putin's mobilization order and the war in Ukraine, an independent monitor, as the government tries to against the draft. This video shows women arguing with police in the capital of Dagestan. Protesters. We also saw a large anti-draft rally in the far eastern Sakha Republic, another ethnic minority region more than 3,000 miles from Moscow. Authorities there have acknowledged some residents have been enlisted by mistake to invade, getting through the last major Russian city before. Pues ahí vemos los del Dagestán, resumimos otra vez, gente distinta cultural y étnicamente a lo que es un ruso, a lo normal que te encuentras en San Petersburgo o en Moscú. Muchas etnias distintas viviendo juntas, ninguna es mayoritaria, profesan el Islam, de hecho son de etnias mayoritariamente túrquicas, de hecho tienen su propio idioma, entre esas etnias hablan ruso, pero muchos tienen su propio idioma que deriva del túrquico, que algo similar al azerí, por ejemplo, que el azerí también viene del túrquico. Por tanto, a lo mejor, pues, cuando ven que los rusos, puramente rusos, o a las zonas más avanzadas, más ricas de Rusia, no llaman a su población a ir a la guerra, y que se están nutriendo de estas personas de escasos recursos y de otras etnias para engrosar el ejército ruso, pues evidentemente estaba claro que esto iba a pasar. Protestas y revueltas. O sea, al final era cuestión de tiempo. Y que la gente en Rusia cada vez parece menos dispuesta a morir por esta guerra. Al principio todos iban bastante a una, pero... o al menos eso parecía, pero vaya. Y quizás eso explica por qué Putin ha aprobado una nueva legislación que permite a los extranjeros que prestan servicio militar en el ejército ruso solicitar la ciudadanía rusa por vía rápida. Imagino que también esto es una forma de atraer a gente que viva en países muy pobres y que vea en alistarse en el ejército ruso, aunque sea muy arriesgado porque vas a una guerra, la posibilidad de conseguir nacionalidad rusa
y comenzar otra vida en Rusia. Porque, por ejemplo, si tú eres de Tayikistán, si tú eres de Kirguistán, de Uzbekistán, quizás te vale la pena arriesgarte y irte a la guerra con Rusia, poder conseguir la nacionalidad y poder vivir como un ruso, lo que te queda de vida. Porque esas zonas, por ejemplo, Tayikistán, sin ir más lejos, es extremadísimamente pobre. Y eso es triste, pero quizá esa es la única vía que ven para tener salida. Y ya Putin, recordemos que cerró fronteras con Europa para que no se le escapara ningún ciudadano y no está dejando salir a ningún ciudadano varón en edad militar. Y aquí, esto a mí me ha dejado con el culo torcido, hablando mal y pronto, que es la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, o Kaja Kallas, no sé cómo se pronuncia, que ha dicho que cada ciudadano es responsable de las acciones de su estado y los ciudadanos rusos no son una excepción, y que por tanto no van a dar asilos a hombres rusos que huyen de su país, que deberían oponerse a la guerra. Yo esto lo he añadido a última hora, porque lo he visto hace una hora antes de empezar el directo o así, ¿no? La verdad es que no he podido buscar, pero yo creo que es, o sea, que hay como, no es una ley internacional, pero la mayoría del ejército destinado en Ucrania son tubanos, que proceden de zonas muy pobres de Rusia. Sí, es que es lo que estamos hablando, que al final se está nutriendo Rusia de eso, de los pobres, que están en las zonas más pobres de Rusia, que la mayoría coinciden que no son étnicamente rusos, que son pues túrquicos o lo que sea, chechenos, tal, y se están nutriendo de eso para engrosar su ejército. Pero toda esa gente que intente huir porque no quiere ir a la guerra, o sea, tú si pides asilo como refugiado de guerra, creo que es obligatorio darlo. Al menos hasta que esclarezcas que de verdad esa persona está huyendo de la guerra. Yo creo que internacionalmente, esto tendría que buscarlo, pero creo que internacionalmente tú no puedes negarle asilo a alguien que viene de la guerra, ¿no? O sea, es como una convención internacional, que esta mujer se está pasando por el papo, ¿no? Que yo no lo sé. Con el dinero que les pagan en el frente mantienen a la familia entera. Hombre, también solo faltaría eso, que fueras al frente por 2 duros. Voy a ver si... No sé si es que... No, aquí nadie hablará... Igualmente, ya también te digo lo de... Cada ciudadano es responsable de lo que pasa en su país. Deberían oponerse a la guerra. Si mañana España quiere empezar una guerra, yo no puedo hacer absolutamente nada. Señores, a lo mejor quiero huir a Estonia. A Estonia donde coño sea, porque yo no quiero luchar en una guerra. ¿Cómo que tengo que cambiar el país? ¿Me cojo la K-47 yo y me voy a pegar tiros a Madrid? ¿A la Moncloa? ¿Qué hago? O sea, el razonamiento ya me parece absurdo, pero es que luego ya digo, yo insisto en que creo que es ilegal. A ver, voy a poner obligatorio. Voy a ver si es obligado o no a coger a... No, es que me sale todo de... Derecho internacional. Pues a ver si pongo derecho. Es que creo que el derecho internacional te obliga a coger refugiados. Al final, bueno, todos son PDFs o... Pero bueno, que si vienen de una guerra es que estoy prácticamente seguro de que estás obligado. El gobierno finlandés va a restringir la entrada de ciudadanos rusos al país, que no podrán ingresar con visa de turista. Claro, esto es distinto. Una cosa es cerrar las fronteras con alguien que viene con visa de turista, pero con alguien que te pide asilo por refugiado de guerra, las restricciones no se aplican a quienes llegan por vínculos familiares y, según la Guardia Fronteriza finlandesa, el número de cruces ha aumentado un 107%. Poco me parece. También he visto hoy un vídeo, hombre, puesto así habrá que visitar Madrid. Hombre, sí, no digo yo que no le pegaría tiros a la Moncloa, un par de veces. Pero tiros para asustar, no en serio. Y me hacéis perder el hilo, a veces en el chat, te lo juro. Ha aumentado un 107%, poco me parece, sí, que yo he visto también vídeo en Georgia, en la frontera, de un montón de rusos que han colapsado la frontera con Georgia. Y imaginaos, Georgia, que realmente es un país que se lleva mal, entre comillas, con Rusia. De hecho, había planteado hacer un referéndum para entrar en guerra con ellos por Abjasia y Osetia del Sur, que son 2 territorios que están
son administrativamente independientes porque son muy prorrusos, pero realmente forman parte legalmente de Armenia. De Armenia, digo yo, de Georgia, perdón. O sea, que son de Georgia, de jure, pero no de facto. Incluso ahí estaban huyendo los rusos, que habían, ya digo, hasta colapsado las salidas. Y me he encontrado con esta noticia también, y es que Ucrania ha expulsado al embajador iraní del país porque se ve que a Rusia le está suministrando drones Irán. Fijaos, el ejército ruso destruyó un depósito de municiones que hayan utilizado un dron de producción iraní. Y se ve que por eso han... espera, que no se me escucha bien si no. Se ve que por eso, porque ese dron era iraní, se lo estaban suministrando a Rusia, que me voy, pues ha decidido Ucrania expulsar al embajador iraní del país. Veremos cómo avanza la guerra. Al final, yo no sé si van a acabar antes en el terreno de batalla en sí, o se van a autodestruir los dos países de alguna forma. Si uno con los referéndums de sus repúblicas rebeldes, o el otro destruyéndose a sí mismo. Que las minorías hagan alguna revuelta en Rusia, que la gente siga protestando por no ir al reclutamiento, que siga gente yendo a pegar tiros, yo no sé qué puede pasar. Pero desde luego la cosa pinta mal. Esto hay que decirlo. Y donde pinta también mal es en Irán, porque recordemos que tras la muerte de la joven Masha Amini, por no llevar bien el velo puesto por la policía de la moral, nada más entrar les tirarán piedras a los rusos. Pues sí, y espero que sean solo piedras. Por cierto, los que sí que se tiran piedras de frontera a frontera, y esto no es broma, es en Tayikistán y en Kirguistán. O sea, lo leí otro día que recurrentemente se tiran piedras de una frontera a otra, porque también tienen problemas de la delimitación de las fronteras que se les dio al fin de la Unión Soviética, y que se tiran piedras y a veces de piedras como que van creciendo, van a más y acaban pegándose tiros los guardias fronterizos en Tayikistán y en Kirguistán. O sea, que me pareció curioso. Y esto me lo acaba de recordar. Irán, recordemos, la joven llevaba mal puesta el velo y la policía de la moral se la detuvo. Y a partir de ahí no se sabe, se supone que le pegaron una paliza. La versión oficial del gobierno es que tuvo un ataque al corazón, pero la chica acabó muriendo. Hubo muchas revueltas en el país. Hace algo menos de una semana ya había de 16 de 31 provincias con revueltas y con protestas en todo el país. Hay ya 50 y pico muertos, se estima, 1.200 detenidos, es una barbaridad. O sea, y aquí vamos a ver la traducción porque mi francés es regular. Imagen trágica, la hermana de Javad Heidari, que sí fue una chica que fue a protestar y que se ha vuelto un poco como símbolo. Es una de las víctimas en esa protesta. Y su hermana pues se corta el pelo y se lo da. Que al final esto, por eso, por no enseñar el pelo, porque se supone que es un símbolo de provocación al hombre. Es que me parece una barbaridad, al final. Tan incívico todo. Imaginaos ser el policía que la detuvo. O sea, un día estás por Irán, decías detener a una muchacha como detienes a quien te da la gana porque eres la policía de la moral y puedes hacer lo que te salga de los huevos, y acabas provocando protestas en tu país, multitudinarias. O sea, pura fantasía. Aquí he encontrado en Atalayar un artículo muy completo, pero es que además lo que me interesa es, porque lo voy a utilizar para esto, que veáis un poco esas imágenes. El 21 de septiembre se quemó la imagen más grande que había en el país del dictador, de Jameini, ay que se me va, que era un billboard, un cartel gigante con su cara. La gente aplaudiendo y vitoreando. Ese era un cartel gigante del dictador, del mandatario de Irán, y lo quemaron entero. Esto pasa en París, porque ha habido muestras de solidaridad, viven en la Edad Media, y la represión va acorde a esos estándares morales y cívicos. Totalmente, es que socialmente viven en la Edad Media. Al final tendrán internet, tendrán smartphones, tendrán acceso a mucha información en un mundo globalizado y lo que nosotros queramos, pero sus normas sociales muchas veces son de Edad Media. La obligatoriedad de llevar el velo es de Edad Media.
Y sí, la represión en Irán, pues como en muchos otros países islámicos, en este caso, pues es espectacular. Que por cierto, y hablando de países islámicos, esto se ha condenado internacionalmente, ¿vale? Se habla de que, pues, Irán, país tirano, tal. Igual que se hablaba también de Rusia, que era un país no democrático y que por eso la OTAN luchaba contra él. Bueno, Alemania se ha reunido para que le provea de gas, perdón, con Arabia Saudí. O sea, el país elegido para darle gas a Alemania es Arabia Saudí. Dime qué democracia, o sea, qué democracia que no, qué dictadura es peor que esa. O sea, es uno de los países más asquerosos y menos democráticos que se me pueden ocurrir. Y la Unión Europea, que está a tope con los derechos humanos y que nunca jamás cedería ante dictadores como Putin, le van a comprar el gas a Arabia Saudí. Pero bueno, pequeño paréntesis, seguimos por aquí. Tensiones en París, delante de la embajada de Irán en París. Muestras de solidaridad por muchísimas partes del mundo, se ha visto. O sea, y ahí lo vemos en lo de París, utilizando incluso gas, la policía. Aquí vemos también, es también de París. Ahora no sé por qué, ahora sí que me ha salido a Twitter. Pero vemos esas muestras internacionales de apoyo a la causa iraní, que al final, pues es lógico. Han tardado en llegar, yo creo, porque ya la cosa está muy fuerte cuando han llegado, pero oye, más vale tarde que nunca. Protesta pacífica, pero al fin y al cabo protesta, lo hemos visto, no solo enfrentamiento con la policía, también protesta pacífica. Y al final está bien, ¿no? La solidaridad de los pueblos, en este caso, por ejemplo, en Londres también. La policía que en Londres. Bueno, no es tan tenso como en París, pero al final vemos, sí, como este es el mismo vídeo que hemos visto, una imagen muy poderosa, una mujer que se sienta en lo alto de una utilitario, no sé cómo traducirlo, y se corta el pelo. Esto, ¡buah! Una imagen con Irán cortándose el pelo. Parece que las cosas van cambiando, ¿eh? Vemos cómo esa chica se corta el pelo allí delante, que eso pues evidentemente es una provocación enorme para los más integristas islámicos. Y yo ya he visto, por ejemplo, vídeo recopilación, que bueno, no sé, lo he visto mucho, tampoco me puedo decir al 100% que sea de verdad, porque no lo he visto en ningún medio de comunicación grande y serio, pero he visto muchos vídeos de chicas que como que se enfrentan por la calle a hombres que les dicen, ponte bien el pelo, tápate, cúbrete el cabello, y ellas les responden y les dicen, métete en tus propios asuntos, este es mi país y yo puedo ser libre en mi país. Muerto el dictador en Teherán, en la capital. Se están envalentonando y se están organizando. El problema es que el gobierno les ha cortado ya internet. Hay ciertas aplicaciones de redes sociales que ya no pueden utilizarse. Las han capado totalmente. Y ya digo, han limitado el internet. Por tanto, es muy difícil comunicar, enviar vídeos al extranjero. Cosas como recontar los muertos también es bastante difícil. ¿Caerá el gobierno teocrático en Irán? Yo espero que sí. Desde luego está alcanzando un nivel de violencia la respuesta de la gente, que al final eso es lo que cambia cosas. La violencia organizada es la única manera. Una protesta pacífica no hubiera cambiado nada. Además de que en Irán tampoco se pueden hacer protestas pacíficas. Y al final es la violencia organizada del pueblo la que cambia las cosas. Yo espero que caiga evidentemente el gobierno de Irán. Y creo de verdad que es una posibilidad real.
Porque cuando todo el pueblo está unido contra el tirano es muy difícil al final. Ellos tienen el poder, ellos tienen la fuerza militar o policial, pero al final, sin pueblo, tú no puedes gobernar. El pueblo puede ser gobernado sin tirano, pero el tirano no puede gobernar sin pueblo. No puede ser. Más protestas en Irán. Es que la cantidad de gente es enorme, hay mucho joven. Al final yo creo que mientras tienes acceso a una cierta educación y en un mundo globalizado como este, tienes redes sociales, te puedes informar. Joder, es más difícil, ¿no? Que eran integristas. Digo yo, que siempre hay de todo en esta viña del Señor. Y en países muy abiertos de mente y donde la religión no es ley como es en España, también puedes tener integristas religiosos, ¿no? Y puedes tener gente que no esté bien de la cabeza, pero que yo creo que al final son excepciones. Y en Irán la gente joven yo creo que va a reaccionar porque sabe lo que hay fuera. Y no creo que les guste vivir así. Incluso a los hombres que lo tienen más fácil, digamos. No tienen tantas restricciones como las mujeres. Universidad de Teherán. Protestas hoy. Muy importante, mucha protesta en la capital. Ya digo, hace 4 o 5 días había protestas en 16 de 31 provincias. Más de la mitad. O sea, muchas mujeres, muy simbólico, quitándose el hijab en medio de la calle, desafiando a la policía. Fijaos, esta mujer tiene unos ovarios espectaculares, ¿eh? Se quita, o sea, esto yo quiero verlo otra vez. Se quita el hijab delante de 5 policías armados y les dice: ven aquí. Que cómo de harta tienes que estar para poder enfrentarte a la policía, pero, o sea, mis dieces. Es que, o sea, quiero volver a verlo. O sea, ¿qué locura es esta? A mí me falta Irán para correr. Y se va por los 5 policías, ella sola quitándose el hijab, que no está permitido. Lo que veo muy alentador es que las protestas se están extendiendo por zonas más rurales y no solo en la capital. También, es que al final, esa gente llegó a vivir en los 70, la gente mayor, un periodo de más libertad en Irán. Entonces, al final, ellos saben lo que es más o menos vivir en un sitio más... que no es tan crudo como el Irán de ahora, tan opresor. Entonces, al final, no sé, me parece lógico que acabes que acabes siendo más proclive a aceptar un país más abierto, más libre, porque tú ya has vivido eso, aunque seas más mayor. Y los jóvenes, como digo, por el acceso que tienen a internet, redes sociales, o que pueden informarse, pues me extrañaría que en un mundo globalizado pues tampoco quisieran. Y lo que dices tú, pues sí, lo que no suele ocurrir en esos países, de hecho, suelen tener a las tiranías en esos países y tal, suelen tener mucho apoyo de zonas rurales y pobres. Y pues hasta aquí todos los vídeos bastante alentador en ese aspecto, pero ya digo, han muerto bastante gente, ha sido detenida muchísima gente y está viendo una violencia que es totalmente innecesaria, la verdad. Fijaos, hubo una chica, Hadith Nayafi, de acuerdo, que se creían que era esta mujer, que sale en un vídeo que se hizo muy viral de una chica que se ata el pelo y se va a protestar. De acuerdo. Esta chica sí ha muerto, pero no es la que dicen, no es Hadith Nayafi. Y entonces esta chica ha tenido que públicamente aclarar que ella no es la chica que aparece en el vídeo, porque hasta su familia se había preocupado. O sea, también un poco cuidado, esto yo lo he visto rebotado en un montón de medios de comunicación y un montón de periodistas importantes. O sea, yo de hecho iba a poner este vídeo, pero me he enterado de casualidad de que no es verdad. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado con la información, pero porque esta mujer, ya digo, se había convertido en símbolo, desgraciadamente ha fallecido, pero no corresponde a la identidad que le han dado. Bueno, y al final también tengo noticias buenas, ¿eh? Que no todo va a ser malo, no todo va a ser guerra, pobreza, exclusión. Y es que en Cuba hubo un referéndum por el matrimonio igualitario, la posibilidad de que adoptaran los homosexuales y en favor de la gestación subrogada siempre y cuando no haya un intercambio de dinero de por medio.
Y Cuba dijo que sí con el 67% prácticamente de los votos. Saldrá aquí, fijaos. Sí al Código de Familias, obtuvo casi 4 millones de votos, el 66,87%. El no fue un 33,13%. Al final hay que tener en cuenta que aunque en América Latina la izquierda tiene muchos matices distintos a la izquierda que puede tener aquí. Es una izquierda muy creyente, es una izquierda muy católica, aunque puede parecer que se contradice, porque aquí en España tenemos la visión del que es más de izquierda y que puede ser comunista en este caso, como que quiere un Estado totalmente laico, que repudia la religión. Allí es diferente, allí sí que tiene una concepción más cristiana de la misma, por eso mucha gente de izquierdas, mucha gente comunista en países como Venezuela, por ejemplo, o Bolivia, no están frontalmente en contra del matrimonio igualitario, por ejemplo, porque ellos tienen una concepción más cristiana de la vida en ese aspecto. Pero es lo que quería Fidel. Hombre, es tarde para preguntarle, la verdad. Parece... Se lo puede preguntar a la reina Isabel. Sí, eso, pero a Fidel... A ese ya está frío. No sé si es lo que querría Fidel, pero ya digo que es un avance para Cuba. Me sorprende el porcentaje, es mucho más alto de lo que pensaba, que es casi un 70%, o sea... No hemos visto un 67%, perdona, casi. O sea, es 2/3 de la población cubana que ha dicho que sí al matrimonio igualitario. También digo, iba incluido la gestación subrogada si no hay dinero de por medio, que eso ya merecería un análisis aparte, y el hecho de que puedan adoptar parejas del mismo sexo. O sea, que en algunos países se va para atrás, pero tampoco hay que hacer tanto drama porque en otros vamos hacia adelante. Y este es el caso de Cuba. Aunque bueno, igual que como acabo de decir, Cuba va hacia adelante, hay otros países en otras partes del mundo muy lejanas que van hacia atrás. Y es que a partir de ahora lo LGTB es ilegal en Uganda. Ha habido una ley anti-homosexualidad y que cualquiera será declarado culpable por tener relaciones del mismo sexo y automáticamente sentenciado a cadena perpetua. O sea... Sí, a cadena perpetua. Y otro país africano, en este caso es Kenia, todas las películas, series que contengan contenido LGTB será directamente declarado ilegal en Kenia. Vamos, que en Kenia no va a haber Netflix, imagino. En Uganda hay una persecución a los homosexuales terrible. Sí, en muchas partes de África, muchísimas. Qué feo, ya no voy a Uganda. Claro, porque tenías pensado, imagino, ir el verano que viene a Uganda, como muchos es un destino muy nuestro, pero bueno. Me estaba sonando y no me estaba ni enterando. ¿Por dónde estaba? Sí, de acuerdo. Kenia. Al final son paros que se dan atrás, pero son... sí que... África es un mundo aparte. África es un mundo de política aparte. Sí que eso sí que tienen... poquísima influencia en temas sociales de Occidente, no en temas económicos, pero en temas sociales. Y bueno, pues al final noticias malas hay siempre. Pero traigo más noticias buenas. Nos movemos de África a Asia. El tema de Palestina, que ya viene siendo recurrente en este directo, y es que el presidente de Chile, Boric, esto no lo pude comentar en el último directo que hice, que hablé de Palestina, en su primer discurso delante de la Asamblea General de la ONU, dijo que no había que naturalizar las permanentes violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino. Me extraña que el nuevo presidente de Chile haya dicho eso, porque no es un movimiento inteligente ponerte en contra de Israel, que es un país potente, pero sí que es cierto que va dentro de su línea ideológica. Ya Boric dejó, en protesta por cómo estaba tratando Israel a Palestina, dejó de recibir cartas oficiales del consulado de Israel. Pero bueno, veremos hasta cuánto puede mantener esta postura tan anti-Israel, que al final es la lógica y normal, porque Israel se está comportando como lo que es, un estado terrorista y genocida contra el pueblo palestino. Pero me extraña. Y en esta misma línea, su homólogo de Perú, Pedro Castillo, anunció en la ONU que abriría una representación diplomática de Palestina. Recordemos, Palestina, como no es oficialmente reconocida por muchísimos estados,
hay solo unos pocos que lo reconocen como territorio independiente y propio, pues no tienen delegaciones por todo el mundo. Y yo creo que esto al final, buenos pasos en naturalizar a Palestina como una entidad propia, con peso político y con autonomía. Y yo creo que estos pequeños pasos ayudan a eso. Y luego, pues nos vamos de Palestina a otro pueblo oprimido, el Sáhara Occidental, que también es bastante recurrente aquí, en estos directos. Y es que Zapatero hizo un acto en el diario.es. Ahora Zapatero ha optado por... O sea, ya el PSOE actual de ahora acaban todos los directos con un Israel del enda est cual Cato el Viejo. No pido absolutamente nada. Darle las gracias a Pedro Sánchez por liarla. Sí, la cuestión es que el PSOE, es verdad, y Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE, por al final ha optado por una vía más pro Marruecos, ceder ante Marruecos, y decir que aboga más por una autonomía del Sáhara dentro de Marruecos, lo cual evidentemente no soluciona nada, porque o sea, lo que tendría que hacerse es un referéndum, tendría que haberse hecho hace 50 años, llega tarde, pero por lo menos hazlo. Y al final es pues echar balones fuera. Y el PSOE se ha posicionado así como un poco pro Marruecos, pero tampoco tanto. Pero es que los ex altos cargos del PSOE sí que se están pronunciando totalmente a favor de Marruecos. Y a mí me da vergüenza. Y aquí hizo un acto y Frente Obrero, que es pues una organización aquí en España de sobra conocida, le hizo como un boicot al acto, ahora lo veremos. Y que lo que nos va a pasar a nosotros, como Occidente, como Europa, como España, y a Estados Unidos también, a pesar de su fortaleza, va a depender de lo que pase fuera de nuestras fronteras. ¿Y qué pasa con el Sáhara? ¿Cuánto te paga la historia de Marruecos? ¿Cuánto te paga la historia de Marruecos? ¡Viva el Sáhara libre! ¡Viva el Sáhara libre! Bueno, pues ahí vemos que interrumpieron allí con el Sáhara. Menos mal que les queda el canto de un duro. Es que no, nada claro. Yo lo del Sáhara no lo tengo nada claro. Lo de Palestina tengo claro que al final Palestina hay que luchar porque hay que dar el callo hasta el final, pero hay que molestar hasta el final. Pero Sáhara también lo tiene muy, muy jodido. El Frente Obrero siempre en todos los fregados. Vaya máquinas. Hombre, a mí hay muchísimas cosas que no me gustan de Frente Obrero, pero por lo menos sí que es cierto que es de los pocos que toman acciones a pie de calle. Podrán estar menos acertados o más, pero hay veces como esta que sí que aciertan. Y ya digo que es muy extraño que los altos cargos del PSOE han ido progresivamente cambiando su postura. Al PSOE, que no le queda nada ya. Sí que le queda. PSOE y el PP creo que son dos torres demasiado altas como para caer. Pronto, al menos. O sea, yo creo que tiene que pasar mucho tiempo para que puedan caer. O si te refieres a que van a dejar de gobernar dentro de poco, seguro. Porque le ha pasado factura esta legislatura al bloque de izquierdas. Yo creo que la derecha lo va a tener fácil en las próximas elecciones. Y volviendo aquí, lo que comentaba, que los exaltos cargos del PSOE es muy extraño, pero han tenido una deriva espectacular a favor de Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental, cuando primero es totalmente injusto, en las elecciones me refiero, van a caer seguro, eso sí, eso seguro. Es totalmente injusto, está claro que el pueblo saharaui tiene la razón, creo que es algo bastante evidente, ya tuvo que hacerse un referéndum que no se hizo, y están abogando totalmente porque sea Marruecos quien gestione el Sáhara, o sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hasta que te das cuenta su compadreo con los altos cargos de Marruecos. Y fijaos, estas declaraciones aviso que son vomitivas, O sea, estas declaraciones son vomitivas. Demuestran cómo Zapatero es un absoluto traidor. Yo creo que Zapatero, y lo digo honestamente, evidentemente no tengo pruebas, no lo sé, esto es lo que yo creo. Creo que está untadísimo. Si no le han dado mucho dinero y le han sobornado de una manera espectacular, no tiene sentido que un señor que se presupone de izquierdas diga estas cosas. Pero vais a ver lo que dice. Yo en 2007 recibí el proyecto de autonomía que presentó Marruecos para el Sáhara. Lo recibí con atención y con interés. Me parece un buen camino para negociar. ¿Por qué? Porque es un camino intermedio de autogobierno que no es ni la ruptura ni la cesión. Eso es lo que mejor ha funcionado en la historia en todos los procesos. Desde luego, en mi experiencia, inequívocamente. Y en consecuencia, sí, claro, me parece que la posición del presidente Sánchez es valiente y es acertada. Y le voy a decir más, solo las posiciones valientes
y difíciles son las que merecen la pena en política. No es una Yo en decisión... 2007 recibí el proyecto. No es una decisión valiente, es la decisión más cobarde que se podía tomar. Regalar el Sáhara Occidental a Marruecos. Si lo difícil es enfrentarte a Marruecos y garantizar un referéndum que esa gente merece hace 50 años. Esa es la posición valiente. Lo que ha hecho Sánchez, hombre, la posición más cobarde de todas es directamente regalárselo. Pero vaya, es que la que ha tomado es prácticamente la más valiente. Va a haber un gobierno PP más Vox, ni cotiza. O sea, ni cotiza que va a haber eso. Yo me jugaría el brazo izquierdo. Desgraciadamente va a ser así. Yo creo que Vox no, va incluso a bajar respecto a las elecciones anteriores, pero el PP va a pegar un subidón espectacular. Y de lo que estaba hablando es eso, o sea, me parece las declaraciones de Zapatero de ser un traidor espectacular al pueblo saharaui, o sea, me da vergüenza y me da asco. Y todo esto se vuelve raro hasta que te das cuenta de cosas como que, por ejemplo, Felipe González, es que ahora no sé si lo tengo por aquí, voy a buscarlo. Felipe González tiene una casita que es una pedazo de casa, fijaos, pues mira, la ha vendido. Tenía esta pedazo de casa de 2 millones y pico en Tánger. O sea, tenía una mansión. Por la foto es esta, la única foto que hay. Espera, voy a ver si os saco una foto mejor de fuera. O sea, tenía una pedazo de mansión en el Tánger espectacular. Y cuando tú ves a exaltos cargos del PSOE, no sé por qué esto me genera ciertas. Vale, cuando tú ves a exaltos cargos del PSOE, fijaos en la mansión, qué joyita. Era esta de aquí. O sea, altos cargos del PSOE que están continuamente rodeándose de gente importante del gobierno marroquí, dando conferencias pro Marruecos poco a poco y que te aparecen con casoplones en el Tánger, hombre, a mí como mínimo me causa sospechas. A este señor, si no había hecho ya bastante mal a España, también lo ha hecho al pueblo saharaui, se le hace una cruz. Joder, macho, ni la he visitado. Yo tampoco, me quedaba un poco lejos. Ojalá Dios salga Vox, sí. Ojalá salga Vox a su puta casa. Pues nada, nos quedamos con esta reflexión de Zapatero, que cataloga de valiente el movimiento más cobarde que yo le he visto hacer al PSOE, que mira que le he visto hacer movimientos cobardes. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. El análisis de lo que es más o menos la actualidad. Tenemos bastante, están pasando un montón de cosas últimamente. Y nos volveremos a ver el viernes a las 9 con más cosas que contar. A no ser que averigüe, estad atentos a las redes sociales, porque a no ser que averigüe yo si se puede ver en directo el escrutinio de las 4 regiones rebeldes de Ucrania. Porque en ese caso haré un directo especial, igual que ya lo hice con las elecciones italianas. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en el directo. Espero que os lo hayáis pasado igual de bien que yo. Buenas noches y Vladimir. Solo puedo afirmar el buenas noches. Haz un gameplay. Ojalá, pues que soy manco en todo lo que me propongo. Así que nada, beso a vosotros, guapetones, y nos vemos mínimo el viernes que viene a las 9 de la noche.